Como siempre digo, mis historias son originales y diferentes, y la que te voy a contar a continuación es tan inverosímil y fascinante que te mantendrá en suspenso. Cada uno de mis relatos es como una joya preciada para mí, y siento mucha emoción al redactarlas y contarlas. Así que te invito a sumergirte en este relato extraordinario y a disfrutarlo hasta el final. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Me animé a compartir mi experiencia, aunque no me siento orgullosa de mis acciones. Lo hice porque el dolor del engaño fue tan profundo que necesitaba hacerlo. La persona que me engañó, humilló y lastimó fue alguien que jamás había imaginado. Así que con rabia y odio hice lo que hice. Mi familia desde siempre ha sido muy religiosa. Somos mormones y tenemos ciertas costumbres y creencias que son muy importantes para nuestra vida. Entre esas creencias tenemos la que cuando nos casamos, no es hasta que la muerte nos separe, sino es después de la muerte, es decir, la duración es por toda la eternidad. Porque no solo es un sacramento, sino es un pacto que hacemos, prometiendo amar a nuestra pareja y cuidarnos por siempre. Así que cuando uno se casa debe estar seguro que debes amar a la otra persona, porque ahora sí ya no hay vuelta atrás. Justamente en uno de esos viajes de intercambios de la iglesia, conocí a un chico. Diremos que su nombre es Aarón. Cuando él llegó a nuestra comunidad acá en Chihuahua fue bien recibido, y en una reunión me lo presentaron. La verdad que sentimos ambos un flechazo. Me encantó todo de él, y ese sentimiento fue recíproco. Mis padres no nos pusieron objeción alguna, sino que todo lo contrario, ya que yo tenía aproximadamente 18 años de edad y estaba en un momento de mi vida en que era posible casarme y tener una familia. Así que siempre se aprovechaban las situaciones para que hubiera un acercamiento entre ambos. Él era de otro estado, así que vendría por un tiempo nada más, por lo que yo tenía que hacerme la idea de que era probable que solamente era por un tiempo determinado, era un amor fugaz. Pasaron los días y las semanas, y la conexión con Aarón se fortalecía cada vez más. Era como si nuestros corazones resonaran al mismo ritmo. Y a pesar de saber que su estancia en mi comunidad sería temporal, decidimos dejarnos llevar por lo que sentíamos. No teníamos discusiones ni malos tratos. Realmente me sentía muy feliz con él. Y lloraba solo pensar que esto tendría un final. Yo sé que piensas que todo es hermoso, y la verdad sí lo era, hasta que alguien tuvo envidia de mi vida y felicidad, y esa persona se fue interponiendo en mi relación. Tengo 2 hermanas, una mayor por 2 años y una menor a la cual le llevo 4. Ya te imaginarás quién es la hermana envidiosa. Sí, mi hermana mayor. Su nombre es Olivia. Ella era una mujer muy hermosa y virtuosa. Tenía varios pretendientes, sin embargo, no llegaba a concretar alguna relación. Al poco tiempo de iniciar terminaban y mis padres estaban preocupados, porque en aquel entonces no era tan común que una mujer de aproximadamente 22 años de edad no tuviera novio o estuviera casada. Así que ellos estaban preocupados. E incluso en ocasiones le presentaban a algún chico de la comunidad para ver si había chispa entre ambos. Cuando Olivia conoció a Aarón, me dijo que parecía un chico prepotente, que como se sentía muy guapo miraba a las demás como si no existieran. Yo me empecé a reír. Le dije que esa actitud no era porque estuviera guapo o se sintiera guapo, sino porque yo era su novia y no le daba alas a las demás chicas. Al inicio mi hermana parecía contenta por nosotros. Cuando Aarón iba a la casa a comer o a cenar, ella se comportaba muy amable.
Platicaban de manera cordial y educada, pero con el tiempo su actitud cambió. Sus gestos y comentarios insinuaban celos. Incluso una noche platicando con mi madre le comenté lo que sentía respecto a las acciones de mi hermana. Mi mamá me dijo que no hiciera caso, que seguramente ella no haría nada malo, que tal vez se sentía mal porque no había encontrado el amor, pero que era mi hermana y no me haría daño. Pasó el tiempo y Aarón se tenía que regresar a su ciudad. Cuando me dio la sorpresa de que se quedaría en mi ciudad sin un tiempo definido, ahí supe que él me amaba, porque me hacía sentir que yo era su prioridad, quedándose conmigo. Así que consiguió un empleo e incluso rentó un departamentito para que estuviera más cerca de donde yo vivía. Más o menos a los 3 meses empecé a notar cambios en Aarón. Me trataba de manera un poco fría y no nos veíamos tan seguido como antes. Le preguntaba si algo estaba mal, pero siempre me decía que solo estaba cansado por el trabajo. Algo en su actitud no cuadraba y mi intuición me decía que efectivamente algo había detrás de todo aquello. Una noche decidí abordar el tema de frente. Le pedí que habláramos sinceramente sobre lo que estaba sucediendo, porque su actitud no era normal. Yo lo conocía puesto que teníamos saliendo varios meses, así que era mejor que se sincerara. Aarón, después de titubear por un momento, confesó que había estado sintiendo sentimientos por mi hermana Olivia. Admito que su honestidad me hizo sentir muy mal. Sin embargo, me comporté como un adulto y no como una energúmena primitiva. Me dijo que no sabía por qué razón de la noche a la mañana empezó a crecer en él sentimientos románticos con mi hermana, que él había estado luchando con aquello, pero que incluso en las noches la soñaba, que se sentía terriblemente mal por decírmelo, pero que no podía evitar sentirlo. Era esa una confesión tan dura para mí que le dije que terminaríamos la relación, que lo amaba pero prefería dejarlo libre para que hiciera su vida con la mujer que él decidiera. Le pregunté si mi hermana le había correspondido. Él me dijo que sí, que llegaron a salir a escondidas un par de veces nada más y que el sentimiento era mutuo. Ahí mi dolor se incrementó. Mi propia hermana fue la que me estaba quitando al amor de mi vida. Sin embargo, con serenidad le pedí que no volviera a la casa, al menos por unos meses para poder sobrellevar la pena. Él aceptó y se marchó. Cuando llegué a mi hogar, compartí la devastadora noticia con mis padres. Se enfurecieron con mi hermana, cuestionando cómo podía haber hecho eso. Discutieron enojados sobre la educación que habían inculcado y la traición que representaba su comportamiento. Cuando mi hermana llegó por la noche, nos sentamos a dialogar, o más bien, a cuestionar sus acciones. Ella dijo que no pudo evitarlo, que desde que lo vio se enamoró y que al parecer él con el tiempo también. Mis papás obviamente se pusieron de mi lado y le dijeron que no querían verlo en la casa, al menos después de unos 3 meses, como yo había solicitado, y que uno de los requisitos era que Aarón fuera a hablar con mi padre para poner las cartas sobre la mesa. Las tensiones en la familia aumentaron y cada vez que salía mi hermana con mi ex me llenaba de coraje. Pensaba que él a mí me amaba, que se había quedado para estar a mi lado y que ella como una lagartona se le fue metiendo entre los ojos. En nuestra religión tenemos prohibido ir a pedir lecturas del tarot o practicar la brujería. Si bien sabía que habían esas herramientas, por así decir, yo siempre me mantuve alejada de ellas, pero nada me aseguraba que mi hermana hubiera hecho lo mismo. Una noche me estaba desmaquillando cuando mi hermana menor entró a mi cuarto. Me dijo que tenía que hablar conmigo, que antes tenía miedo pero que ahora se sentía valiente. Le dije que se sentara en la cama y me platicara qué sucedía. Yo no tenía idea de lo que me iba a decir mi hermanita. Con un suspiro tembloroso me dijo que había escuchado
a mi hermana Olivia hablar en voz baja con una mujer mayor de la colonia, conocida por sus prácticas de brujería. Según mi hermana, Olivia le había pedido ayuda para realizar un amarre a Aarón. Yo me empecé a reír, le dije que cómo decía esas cosas. Ella me dijo que sí, que eran ciertas, que un día Olivia le iba a llevar a clases particulares de matemáticas y que antes pasaron a la casa de la señora para recoger una botellita y que también ella le dio un papelito. Después se dirigieron a la casa de la maestra que le daba las clases particulares. Era bien sabido que mi hermana no era mentirosa ni chismosa, así que le creí. Me dijo que le dio un poco de miedo decirme, pero que me quería y que lo que hizo Olivia no era justo. La revelación de mi hermana menor me dejó atónita. No solo estaba lidiando con la traición en mi relación, sino que ahora se añadía el oscuro mundo de las prácticas prohibidas por nuestra religión. No te voy a negar que sentí una mezcla de odio, de enojo y de confusión, pero también tuve la determinación de encontrar la brujería que hacía para poder decirle a mis padres. Mi hermana menor continuó explicando que, según Olivia, estaba convencida de que al realizar este amarre, aseguraría que Aarón me olvidara y se enamorara de ella. Le pregunté que desde cuándo había sucedido esto. Ella me dijo que justo cuando él dio la noticia de que se quedaba en la ciudad. La muy descarada de mi hermana aprovechó para meterse cuando el camino estaba despejado, cuando por nuestro amor él dejó su ciudad natal. Esa noche me sentí destrozada, pensaba que como mi propia hermana, mi propia sangre, se interpuso en mi felicidad. Casi no pude dormir pensando en lo que haría. Yo no sé si es usual, pero me seguía sintiendo muy enamorada a pesar de que Aarón ya no estaba a mi lado. Yo no volteaba a ver a nadie más y sentía que sin él no podría estar con ninguna otra persona. A los 3 meses justamente mi hermana avisó que su novio vendría a visitarla a la casa. Mi corazón latía muy fuerte, tenía una emoción, una inquietud por saber que lo vería otra vez. Pensaba y fantaseaba que cuando él me viera, sentiría que fue un error el haberme dejado y me pediría perdón por dejarme y que después me pediría regresar. Sin embargo, cuando llegó a casa lo vi muy diferente. Ya no era tan platicador, solo afirmaba las respuestas que mi hermana daba. Y lo veía como si no tuviera su propia esencia. Era solo un cascarón del hombre alegre y divertido que era cuando estaba a mi lado. Cuando estaban ambos platicando en la sala y yo pasaba, mi hermana aprovechaba para acercarse a él y besarlo. Era como un animal marcando su territorio. Esa cara de mi hermana era algo que jamás había conocido. Si bien fue muy competitiva conmigo, incluso en las calificaciones, nunca imaginé que se metería en mi vida sentimental. Cuando pasaron 2 meses más, Aarón fue a hacer su visita a la casa, pero esa noche me miró diferente. Sus ojos denotaban culpabilidad, arrepentimiento, y me miraron con ese brillo que tenía cuando estábamos solos los dos en la intimidad. Y no hablo de pasar la noche, sino de esa intimidad cuando 2 personas están juntos y sin decir nada se leen el pensamiento. Le di las buenas noches y él me extendió la mano para saludar, pero lo que realmente hizo fue darme un papel con algo escrito. Rápidamente me retiré a mi habitación y ahí cerré la puerta, quedándome a solas para leer la nota. Mis emociones estaban a flor de piel y una lágrima de esperanza caía por mis mejillas mientras desplegaba el papel. En la nota, Aarón expresaba su pesar y arrepentimiento por lo sucedido. Admitía haber caído en la confusión y haberse dejado llevar por sentimientos momentáneos hacia mi hermana. Aseguraba que esos sentimientos no eran verdaderos y que se había dado cuenta de la manipulación de Olivia. Continuaba diciendo que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones y que quería reconstruir nuestra relación.
Me pedía perdón sinceramente y afirmaba que lo que teníamos era real y valía la pena luchar por ello. Al leer esas palabras, mi corazón se debatía entre la esperanza y la desconfianza. La herida de esa traición aún estaba fresca y no sabía si podía volver a confiar en él. La situación de que la mujer que se interpuso en la relación fue mi hermana añadía una capa adicional de complicación. Tomé la nota, la apreté muy fuerte en mi pecho y me enfrenté a la difícil decisión de si darle una segunda oportunidad o cerrar ese capítulo doloroso de una vez por todas. Yo no sé qué hubieras hecho tú, y me encantaría que me dijeras en los comentarios para ver si fueron erradas o no mis acciones. Pero lo hecho está. Bajé las escaleras y estuve merodeando para aprovechar el momento exacto en que mi hermana se fuera tal vez al baño o a la cocina. Así que cuando la oportunidad se presentó, pasé rápidamente y le di a Aarón un trozo de papel con una nota. Decía que lo vería mañana por la noche, en un lugar que nosotros frecuentábamos para estar a solas. Antes de subir a mi habitación nuevamente volteé a verlo, y él asintió con la cabeza, en señal de aceptación de la cita. La noche siguiente llegó con una mezcla de nerviosismo y expectación. Nos encontramos en el lugar acordado, un rincón especial que solíamos compartir. La luz tenue de la luna iluminaba el lugar creando una atmósfera tranquila, nostálgica y romántica. Aarón llegó con una expresión seria pero determinada. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre lo que había sucedido, sobre la traición y cómo él, sin darse cuenta de nada, se fue inclinando hacia mi hermana Olivia, que él no entendía cómo hizo lo que hizo si a la que realmente amaba era a mí, que me pedía perdón y que quería regresar a mi lado, que me amaba tanto que fue que por mí se quedó en la ciudad. Yo sonreí y le dije que todavía lo seguía amando, pero que no tenía corazón para hacer lo que Olivia había hecho, interponerme en la felicidad de un ser querido. Él me dijo que realmente no la amaba, que cuando estaban los dos a solas no sentía ese amor, esa pasión. Independientemente de que ella era de su edad, la interacción que había no era natural, que mi hermana muchas veces le insinuó que tuvieran relaciones amorosas, pero él a pesar de todo le decía que no, que quería esperar al matrimonio, pero algo en su conciencia, algo en su interior, le decía que era peligroso. Podrías reírte que cómo sería peligroso eso, pues de muchas maneras, porque como te había dicho, en mi religión creemos que cuando uno se casa es por toda la eternidad, y que él no quería estar con Olivia por el resto, ni de su vida material, ni de su vida eterna. A medida que la conversación avanzaba, la chispa de esperanza se avivaba. Decidimos darle una oportunidad a nuestro amor, entendiendo que la reconstrucción tomaría tiempo y esfuerzo. Al final de la noche, nos abrazamos con la esperanza de un nuevo comienzo, decididos a superar los obstáculos que se presentaran en nuestro camino. Al día siguiente por la noche, mi hermana salió con Aarón a una cita, y como a las 2 horas, ella llegó a casa llorando, gritando que su novio la había terminado. Empezó a decirle a mis padres que seguramente yo había tenido algo que ver, que era mi culpa. Yo escuchaba en mi habitación cuando ya no aguanté más y bajé las escaleras. Me le enfrenté. Le dije que efectivamente Aarón y yo nos seguíamos amando y que la que se interpuso a nuestra felicidad fue ella, que era una arrastrada mala hermana y que mejor dejara de poner su carita de víctima y dijera a mis padres cómo había conseguido separarme de él. Ella gritó que no sabía a lo que me refería. Entonces le dije que era bien sabido que solicitó un trabajo de brujería a la bruja de la colonia, que habían testigos. Ella dijo que era imposible. Ahí yo llamé a mi hermana menor y la cuestioné. Mi hermanita tenía mucho miedo, pero me apoyó y le dijo a mis padres todo lo que había visto y escuchado. Mis papás estaban furiosos.
Le dijeron que eso no era bueno y que nunca nos habían inculcado a hacer esas cosas. Realmente esa noche fue terrible para todos. Sin embargo, después de la tempestad llegó la calma. Pero no fue calma total. Fue una calma momentánea porque mi hermana hizo otra vez de las suyas, pero ahora pidió un trabajo en contra mía. A las 2 semanas me empecé a sentir muy mal. Padecía dolores de cabeza y de vientre, por lo que estuve en cama un par de días con medicamentos que el doctor me recetó. Pero como no me aliviaba, me llevaron de emergencia al hospital. Me canalizaron y me tuvieron en observación. No mejoraba. Al contrario, empecé a adelgazar rápidamente. Mis padres rezaban y varias personas de la comunidad me venían a visitar para darme ánimo. Cuando Aarón se enteró, me vino a ver y a pesar de todo lo que podría pasar, se quedó a mi lado día y noche. Faltó a su trabajo por lo que lo despidieron, pero se mantuvo siempre junto a mí. Mis papás, conmovidos por aquello, le llevaban comida y lo trataban bien. Mi hermana, por lo contrario, no me iba ni a ver, no preguntaba por mi salud. Entonces se me hizo muy extraño. Yo estaba al borde de la muerte y ella estaba muy tranquila en la casa. Platiqué con Aarón y le comenté lo de la brujería. Eso no se lo había dicho antes por vergüenza, pensé que no me iba a creer. Pero como me sentía más para allá que para acá, decidí sincerarme. Le dije que no se sintiera mal, que la culpa fue de mi hermana porque hizo un trabajo sucio, brujeril, y que él era un buen hombre, que lo perdonaba y que si me iba al otro lado, quería estar tranquila. Al final le dije que lo amaba y que deseaba que él fuera feliz con una buena mujer. Aarón, claro que no me creyó, pues era un hombre que no creía en esas cosas, pero como me vio en ese estado decidió dar un salto de fe. ¿Sabes qué hizo por mí? Fue por aquella mujer de la colonia y la trajo. Ella entró y me vio. Dijo: «Ay, mi niña, estás muy mal». Yo, sorprendida de verla, le dije con mucho trabajo que mi hermana le había pedido un trabajo de brujería para mí, que yo quería vivir porque era joven, que me ayudara. La señora se sorprendió mucho porque Olivia nunca mencionó que la chica de la foto era su propia hermana. Me dijo que si bien hace trabajos de ese tipo, no es porque sea mala, sino que las personas lo solicitan, que se sentía muy mal y que me iba a ayudar. Lloré con mucho sentimiento y le estiré mis débiles brazos para que me tomara de las manos. En ese preciso momento entraron mis padres. Al verla le cuestionaron qué hacía ahí. Ella dijo que mi novio la había llevado para tratar de ayudarme, que si lo permitían, ella haría algunos rezos y me pasaría algunas cosas para limpiar mi cuerpo de manera espiritual, y que el mal que tendría en las entrañas saldría. De verdad estábamos en un punto en que no había otra cosa por hacer. Así que mis papás aceptaron. Mi hermana menor, cuando la vio, tembló y solo se salió de la habitación. Todos los que estábamos ahí apoyamos haciendo plegarias. La mujer inició sus rituales y cada vez que avanzaba me sentía muy pero muy mal. Mi corazón se aceleraba y sudaba frío. Cuando después de una media hora le dije a Aarón que me ayudara a sentar porque quería devolver el estómago. Cuando me incorporé pedí que me pasaran ese contenedor que ponen a un lado por si se requiere. Y ahí devolví. Saqué unas cosas negras y babosas, además de que habían gusanos vivos caminando. La mujer me dijo que siguiera, que no parara, que era muy importante que siguiera devolviendo el estómago. En la tercera ocasión salió una bola de cabellos negros. Eran de mi hermana Olivia. Después sentí que me desmayé. Cuando desperté vi a las enfermeras, doctores y mucha gente a mi alrededor. Mi corazón se detuvo unos instantes y luego volvió a palpitar. Sí, querido, escucha. Fallecí unos minutos, pero volví a la vida.
Todos lloramos, pero sentí un gran alivio después de mi resurgimiento. Como a la hora me dijo Aarón que llevaría a la mujer a su casa. Ella se acercó a mí y yo le pedí que se acercara más, porque deseaba decirle un secreto. La mujer así lo hizo. Puso su oído y solo para ella le dije unas palabras. Cuando las escuchó todas por completo, se puso derecha nuevamente y asintió con la cabeza. Todos me preguntaban qué le había dicho. Yo solo les dije que le di las gracias, y así pasaron los años, todos pensando que eso le había dicho a la mujer. Pero lo que realmente le susurré a la señora fue: ¿lo quieres escuchar? Bueno, tú lo has pedido. Le dije que quería que hiciera un trabajo de destrucción a mi hermana, que se le regresara todo el daño que me hizo, que sufra mi sufrir y viva con creces la desdicha que me hizo pasar, que tenga remordimientos y cada vez que ella desea hacerme otro mal, le caiga a ella, como si yo fuera un espejo, y que así sea el resto de su vida. Admito que fui drástica, pero estaba dolida, cansada, y además, esos minutos en que fallecí me mostraron algo que nunca había pensado. Lo que vi fue que... Mejor eso te lo dejo para cuando partas de este mundo. Cada uno es diferente y no voy a meterte ideas en la cabeza. Han pasado 30 años de este suceso. Yo me casé con Aarón, nos mudamos a su ciudad de origen y tenemos 4 hijos. Nuestra relación a veces es complicada, pero nos llevamos bien y nos amamos. Además, recuerda que para nosotros el matrimonio es para toda la eternidad. Así que es mejor tratar de limar asperezas acá para no batallar en el futuro. Mi hermana Olivia se casó con un hombre de otra religión y ella se convirtió a esa religión. Tenemos una relación cordial, pero ya no de tanto amor y fraternidad. Ella tiene 2 hijas, son muy rebeldes y algo conflictivas, y mis padres viven todavía en la misma casa donde crecimos. Mi consejo es que la envidia no te mate. Si deseas algo con tantas ganas, busca conseguirlo de manera legal. Si te agrada un hombre pero es ajeno, busca ese amor en otra persona. Intenta con todas tus fuerzas. No vaya a ser que te hagan un trabajo de destrucción. Eso no es que tú fallezcas, sino que vivas un destino tormentoso que te impida ser feliz. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?